El último caso a analizar es la flexión compuesta oblicua con corte, pero esta vez en dos direcciones. Para ello he planteado este ejercicio donde tenemos una barra empotrada libre en la parte superior a todo lo largo. Hay actuando una carga Q uniformemente repartida. Aquí en forma lateral una carga P sub 1 y en forma axial una carga P sub 2. Veamos, la carga P sub 2 va a generar esfuerzo axial. La carga Q que está aquí de arriba va a generar no solamente corte en la dirección vertical, sino que a su vez un momento flector respecto del eje X. Mientras que la carga P sub 1 que está aquí va a generar un corte horizontal y un momento respecto de este eje Y. Por supuesto que para el análisis vamos a tener que visualizar a la estructura desde dos ópticas diferentes. Si lo vemos desde el costado, podremos ver en verdadera magnitud a la carga Q y a P sub 2. Y si la vemos a la estructura desde arriba, podremos tener en verdadera magnitud a la carga P sub 1. Obviamente que también está P sub 2, pero si la consideramos en la primera de las estructuras, no la vamos a considerar en la segunda. O también podemos considerarla en la segunda y no en la primera. Veamos cómo sería cada una de esas dos estructuras desde las ópticas 1 y 2. Aquí podemos ver las dos estructuras. Del lado izquierdo tenemos la vista número 1 con la carga uniformemente repartida y la carga P sub 2. P sub 2 genera este diagrama de esfuerzo axial de compresión y la carga Q este diagrama de corte que es lineal y este diagrama de momento del tipo parabólico con momento máximo Q por L cuadrado sobre 2. Por otra parte, cuando veíamos desde arriba a la estructura, tenemos esta vista que está aquí. Y P sub 1 genera este diagrama de corte y este diagrama de momento respecto al eje Y con el momento máximo aquí que vale P sub 1 por L. Aquí hemos aplicado el principio de superposición de los efectos, por eso tenemos este más entre las dos vistas de la misma estructura. Si prestamos un poco de atención, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Para el dimensionamiento vamos a tener esfuerzo axial, momento respecto al eje X y momento respecto al eje Y, con lo cual hay flexión compuesta y oblicua. Pero para la verificación del corte vamos a tener corte vertical y corte horizontal. Lo otro que es importante es determinar la sección más solicitada. En este caso no habría dudas porque sería la del apoyo. Fíjense que coinciden N máximo, MX máximo y NI máximo. Así que esa será la zona del dimensionamiento. Para la verificación, el lugar donde lo vamos a hacer es también el empotramiento, porque justo el corte máximo aquí se da en esa sección. Y aquí en cualquier parte, pero justo coincide con la misma sección del empotramiento, que es la que combina con este valor máximo. Entonces, tenemos flexión compuesta oblicua y hay dos cortes, uno horizontal y uno vertical. Vamos entonces al dimensionamiento y posteriormente a la verificación. A la izquierda en la pizarra tenemos la fórmula de dimensionamiento, el término del esfuerzo axial, el término del momento mx y el término del momento mi. En el caso del esfuerzo axial he agregado el coeficiente de pandeo y el signo menos porque justamente se trataba de una carga que comprimía a la pieza. Lo otro que teníamos que prestarle atención es que la peor situación va a estar cuando los tres signos sean negativos. Por lo tanto, nos interesará el módulo de todo este conjunto para que sea un valor inferior a la tensión admisible del material. Tengan en cuenta a su vez que este N, este MX y este MI en nuestro ejemplo coincidían en la sección empotrada y entonces directamente trabajamos siempre en esa posición. Por otra parte, tenemos que para la verificación al corte, una fórmula para las tau que corran en el sentido vertical y una para las que corran en el sentido horizontal. Con respecto a estas taus, también trabajamos con los diagramas de corte, aquí el corte máximo vertical y el corte máximo horizontal. Tengan en cuenta este detalle importante. El corte vertical está tratando de cortar un ancho B de la pieza, mientras que un corte horizontal está tratando de cortar una altura h de la pieza. Eso es debido a que esta distancia tiene que ser perpendicular siempre a esta solicitación.
esta distancia perpendicular a esta solicitación, porque justamente va a ser la distancia que esta solicitación está cortando. Teniendo en cuenta este caso, podemos ver que esta es la más compleja de las situaciones que se pueden presentar de flexión. Esta condición que está en la pizarra nos permite calcular cualquier tipo de flexión sin ningún problema. Observen un poquito este detalle. Imaginemos que tenemos flexión simple plana con corte. ¿Qué haríamos en la flexión simple plana con corte? Este término no estaría, así que lo borramos. Si el momento es respecto al eje X, borramos este término. Se ve que nos quedaría esto para la flexión simple plana. Y si tuviera corte, ¿qué haríamos? Esta fórmula de acá abajo la borramos y nos quedamos con esta. Entonces, lo que está expuesto en la pizarra nos serviría en forma general para cualquier solicitación a flexión. Lo único que tenemos que hacer es borrar los términos que no tiene nuestra solicitación. Pensemos, flexión compuesta, oblicua, sin corte. Dimensionamos todo esto y como no tiene corte, estos dos valen 0. Ahora bien, si tuviéramos, por ejemplo, flexión simple plana sin corte, borraríamos esto, y si la flexión es respecto al eje X, dejamos este término, borramos, y si no tiene corte, estos dos valen 0. Otro detalle que no hay que olvidarse es que independientemente de que la flexión no tenga corte, es necesario aclarar que las tau valen 0. Por ello, es muy importante no olvidarse de ese detalle. Con este caso terminamos las diferentes variantes que puede haber de flexión con un pequeño ejemplo, qué gráficos tendríamos que tener para poder identificar las distintas modalidades de flexión y las fórmulas para el dimensionamiento y para la verificación de esas estructuras.